muchas veces, y porque somos conscientes de que nuestros corazones son traicioneros, en ocasiones a veces nos hemos avergonzado de Jesús, en ocasiones a veces nos hemos limitado, nos ha dado pena hablar del Señor. Pues hay que tener mucho temor y temblor acerca de lo que se ministra, y tener la convicción y la certeza de parte de Él de que la palabra que se suministra a la iglesia sea una palabra de vida, una palabra de espíritu, una palabra genuina, una palabra libre de contaminación religiosa, contaminación doctrinal, porque el enemigo siempre, Satanás siempre va a estar tratando, procurando estorbar, va a estar procurando tergiversar. Satanás siempre va a querer confundir usando la misma palabra. Recordemos cómo el mismo diablo tentaba a Jesús usando las escrituras. Así que el hecho de que se hable de la Biblia, se hable de la palabra de Dios, no es garantía de que todo lo que se hable sea realmente genuino y de Dios. Por eso es muy importante que como iglesia cada uno de nosotros escudriñemos los mensajes. Pablo le decía siempre a los oyentes: ustedes escudriñen lo que yo les enseño, porque cada uno de nosotros también tiene responsabilidad de saber qué recibimos y qué no debemos recibir. Así que no pongamos la mirada en el hombre, pongamos la mirada en Dios, y siempre oremos para que pues sea el Espíritu Santo el que nos dé convicción y que nos guíe y que nos dé esa certeza de que es Dios y es su palabra y es su revelación. Cada vez que nosotros conocemos a alguien nuevo, pues nos presentan a alguien, a una persona, cada uno se forma un concepto posiblemente diferente. Siempre que nos presentan a alguien, de repente después llegamos a nuestra casa y opinamos: uy, no, me pareció tal persona desagradable, o me pareció agradable, o me pareció una persona interesante, o en fin, cada quien se va formando su concepto, y no siempre los conceptos que la gente se forma sean los mismos. Todo depende del punto de vista de qué enfoque estemos mirando a la persona. Cuando Jesús vino a este mundo humanamente en carne, como hombre, cuando el Señor estaba con sus discípulos, llevaba pues tiempo ministrando, hablando, compartiendo, y sin embargo un día Jesús les dice a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjate cómo el Señor, parecería una pregunta que sobra, ¿no? Porque ya ellos llevaban tiempo conociendo a Jesús. Sin embargo, el Señor les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces esto nos lleva a meditar acerca de quién tú dices que es Jesús. Fíjate, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, el versículo 15, el Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate, aquí cada quien humanamente podía tener su concepto acerca de quién era Jesús. Unos decían: es Elías, otro es un profeta, otro es otro es lo otro. Pero Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y vemos como Pedro, el discípulo de Jesús, recibió la revelación de quién era Jesús. Dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús confirma y le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue algo que tú aprendiste por el conocimiento humano ni por las emociones humanas. Fue algo que Dios
te lo reveló en tu corazón. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos esa revelación de quién es Jesús. ¿Por qué? Porque desde la época de los apóstoles, ya aún en esa época, en la iglesia primitiva, se predicaban diferentes evangelios diciendo que era el evangelio, se predicaban a diferentes Jesuses diciendo que era Jesús, y ya el diablo desde el principio comienza a querer traer confusión y tinieblas y contaminación a la revelación de quién es Jesús y el evangelio. Por eso en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4 dice: si alguno viene predicando a otro Jesús, dice Pablo a la iglesia de los Corintios, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate cómo ya Pablo le estaba hablando a la iglesia y le está diciendo: tengan cuidado, porque pudieran ustedes estar escuchando la predicación de otro Jesús. Te hablan de Jesús, te hablan del evangelio, pero no es el mismo, es otro Jesús. O te pueden estar hablando del evangelio y no es el evangelio genuino, no es el verdadero evangelio, sino otro evangelio. Entonces Pablo llama la atención a la iglesia de los Corintios y les dice: tengan cuidado. Lo mismo le dice a la iglesia de los Gálatas, la iglesia de los Gálatas en capítulo 1 versículo 6. Fíjate cómo Pablo le dice a esa iglesia, le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate, dice Pablo aquí en Gálatas 1:7, dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Tremendo, porque estamos hablando del comienzo de la iglesia, cuando todo era más puro. Los apóstoles estaban ministrando, predicando a Jesucristo. Todos, con excepción de Pablo, habían conocido personalmente a Jesús, habían convivido personalmente con el Jesús hombre, y habían visto a Jesús en resurrección, habían visto a Jesús ascender al cielo. Y en el caso de Pablo, pues recibió la revelación de Jesucristo en espíritu. Por lo tanto, esa revelación era muy fresca, era muy fuerte, era muy poderosa. Y a pesar de que ellos estaban enseñando y ministrando esa revelación, pues bien fresca, bien poderosa, aún así ya se estaba involucrando en las iglesias contaminación acerca de Jesús. Fíjate que no se trataba de que la gente viniera a decirles Jesús no, sino otro evangelio. No, te hablan de Jesús, te hablan del evangelio, te hablan de la palabra, pero no necesariamente es el verdadero Jesús, no necesariamente es el verdadero evangelio. Por eso, si esto sucedía en ese momento de los principios de la iglesia, los primeros años de la iglesia, donde estaban los apóstoles mismos, los testigos de Jesús, estaban ministrando y enseñando a la revelación de quién era Jesucristo. Imagínate qué pasó después. Fíjate, el mismo Pablo le dice a la iglesia, eso está en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Pablo le advierte a la iglesia en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, les dice: miren, cuando él ya sabía que iba a ser crucificado, que iba a morir, que iba a irse, iba a estar con el Señor, les advierte a la iglesia y les dice: mire, cuando ya no esté yo, cuando ya no estemos nosotros, los apóstoles, van a venir lobos rapaces, van a venir personas y van a hablar cosas perversas. O sea, va a venir más contaminación.
el diablo va a entrar con más fuerza y más poder a la iglesia para contaminarlos, para desviarlos del verdadero Jesús, del verdadero evangelio. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Vemos cómo después de que los apóstoles partieron, terminando el primer siglo, ya la iglesia cristiana, que había tenido tanto auge, tanto éxito, si pudiéramos decir, comienza poco a poco a degradarse, porque mientras los apóstoles estuvieron vivos, la lucha de ellos, la batalla de ellos fue tratar de vigilar la revelación de Dios, la revelación de Jesús, tratar de vigilar la pureza del evangelio. Y por esa misma razón fue que ellos escribieron las cartas. Muchas de estas cartas se escribieron debido a que tenían conocimiento de que había cosas, contaminaciones que se estaban introduciendo en las diferentes iglesias. Por esa razón ellos, con mucho celo de Dios, trataron de vigilar eso. Sin embargo, no estando ya los apóstoles vivos, obviamente el diablo iba a venir, como Pablo lo había profetizado, a la iglesia iba a venir con mucho poder, con mucha fuerza, para tratar de contaminar la revelación, contaminar el evangelio. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál ha sido el problema central de esta contaminación? Fíjate que no fueron las doctrinas en sí, sino la revelación de quién es Jesucristo. Ahí es donde está el epicentro de todo el problema del evangelio. Y el mismo Jesucristo nos dijo que por causa de su nombre, fíjate, por causa de su nombre íbamos a ser aborrecidos, íbamos a ser rechazados. O sea, y por eso era importante saber de que nosotros somos cristianos y somos considerados creyentes, cristianos, porque, como su nombre lo dice, creemos en Cristo. Ya en los siguientes años, después del primer siglo, comenzó esa degradación, repito, y ya para el año 150 después de Cristo, ya empezaron a surgir doctrinas y pensadores cristianos, empezando a traer diferentes doctrinas acerca, que iban desviando y contaminando y confundiendo esta revelación. Debido a esa situación y debido a que la revelación de Jesús se fue perdiendo y fueron surgiendo diferentes líneas de pensamiento, si se puede decir, dentro de la cristianismo de la época, fue cuando ya para el siglo tercero, o para el año 325, la iglesia venía también siendo perseguida, estaba bajo persecución. La iglesia, los cristianos eran perseguidos por el imperio, eran perseguidos por el gobierno, por las autoridades gubernamentales. Pero ya para el año 300 surge un personaje en la historia llamado Constantino, y este personaje, que fue un emperador romano de una Roma que ya estaba, un imperio romano que ya estaba debilitándose. Y entonces este emperador vio una oportunidad política, en cierta forma, para atraer y fortalecer más su presencia política en el imperio romano. Y fue así como él pasó de perseguir a la iglesia y comenzó a apoyar a la iglesia, a atraer a la iglesia, a los cristianos, en torno al imperio, en torno al Estado. Así fue como, debido a que habían discusiones, por ejemplo, para esa época había un personaje llamado Arrio, y este personaje había promovido una doctrina, una de las muchas doctrinas que habían, y esa doctrina decía: Dios es Dios, el Padre, y Jesús fue creado por Dios. Antes no existía, es una creación de Dios, es el Hijo de Dios, pero fue una creación de Dios. Y entonces, como fue una creación de Dios, está subordinado al Padre. Un poquito como lo que hoy pudiéramos llamar esa doctrina de los testigos de Jehová. Para entonces ya se venían mencionando diferentes conceptos y revelaciones, entre comillas, acerca de Jesús. Debido a que había una confusión y la iglesia, los cristianos, no estaban bien unidos por las diferencias
que habían entre ellos de convicción acerca de la revelación de Jesús. Entonces fue necesario, y Constantino vio eso como una oportunidad al emperador para convocar a los obispos de la iglesia, a los pastores de la época del cristianismo dentro del Imperio Romano, y los convoca y dice: vamos a hacer un concilio, vamos a hacer una reunión donde y Constantino fue incluso el que los convocó, el emperador, para que nos pongamos de acuerdo y definamos bien el aspecto de quién es Jesús, y así, sabiendo quién es Jesús, pues haya una unidad en la iglesia. Y eso lo produjo en sí lo que comúnmente llamamos como el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. No solamente ese concilio tenía como propósito unificar la revelación de quién era Jesús, sino que además pues se abrieron las puertas para que el Estado comenzara a involucrarse en la vida de la iglesia. Hasta ese momento la fe cristiana no tenía nada que ver con el gobierno, no tenía nada que ver, por el contrario, eran perseguidos. Pero a partir de ese momento histórico ya el Estado comienza a tener influencia, a unirse un poco con lo que es la fe cristiana. Así fue como se celebró en el año 325 este concilio. Aproximadamente 230 obispos o pastores se reunieron en Nicea. Es una ciudad de Bitinia ubicada en Turquía, y fue como se celebró el primer concilio ecuménico, digamos, el primer concilio eclesiástico, o como lo quieran llamar, dentro de un contexto político pues bastante complicado, porque pues el Imperio Romano estaba ya un poco en decadencia, se estaba envejeciendo, y Constantino, repito, vio esto como una oportunidad para fortalecerse políticamente, y fue así, también se fortaleció. Esto trajo como consecuencia pues que ya en ese momento muchos cristianos fueron atraídos por el imperio y fueron apoyados por el Estado, pero hubo cristianos que no estuvieron de acuerdo en ese momento. Hubo cristianos que no estuvieron de acuerdo en esa unión, digámoslo así, en esa mezcla del Estado con la iglesia. Sin embargo, pues lo que predominó fue la unión y el apoyo acerca de pues la revelación. Este concilio produjo en sí un credo, que fue como el resumen de lo que se concluyó a través de toda esa reunión de obispos o pastores en esa época. Y yo quisiera leer ese credo rápidamente, porque pues para los que hemos estado por años en la religión, pues sabemos que este credo yo lo escuchaba todos los fines de semana. Es un credo que se convirtió como en el fundamento de la fe de la iglesia. Y entonces dice así el credo de Nicea: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor a nosotros y por nuestra salud, descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas.
Y dice: y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Vemos cómo ya esta influencia de Roma con la iglesia, pues en cierta forma, para muchos históricamente podemos decir, fue como el comienzo de lo que hoy es la iglesia católica, apostólica y romana. De hecho, este concilio pues determinó que creía en esta santa iglesia católica y apostólica, más todavía no usó el término romano, pero ya en el concilio de Constantinopla en el año 381 pues ya se empezó a formalizar más toda esta influencia romana dentro de la iglesia de Dios. Es importante que nos demos cuenta que este credo ha sido adoptado desde entonces por la iglesia, por los cristianos, la iglesia católica, apostólica. La palabra católico significa universal, la iglesia universal, apostólica. Y aún todavía, si tú vas a la iglesia católica, a las misas de los domingos, yo recuerdo, porque yo estuve ahí yendo a las misas muchos años, todos los domingos se lee este credo. Este credo es como el fundamento de la fe de la iglesia católica apostólica. Y también la iglesia protestante, que todos sabemos que sale del catolicismo, fue una protesta, pues también en cierta manera, en gran manera, ha adoptado este credo como el fundamento de la fe, de la fe. Por lo tanto, hoy en día todavía muchos cristianos hablan de la sana doctrina, y cuando se refiere a la sana doctrina se fundamentan en este concilio, en este credo de Nicea. Muchas iglesias protestantes y muchas iglesias cristianas tienen sus propios credos. Pudiéramos decir que es como que quien dice: esto es lo que nosotros creemos. Entonces, para que cuando las personas se acerquen a las iglesias puedan decir: oh, tú crees en esto, crees en estas doctrinas, crees en estas cosas, y entonces así puede haber una identidad acerca de los credos, acerca de las doctrinas o de los conocimientos doctrinales. Lamentablemente, eso no, aunque el concilio de Nicea sí fue importante en el aspecto de que confirma la divinidad de Jesús y que Jesús es Dios, plenamente Dios, lo cual fue importante, pero al mismo tiempo también abrió las puertas para que se comenzara a desarrollar lo que hoy llamamos el sistema religioso cristiano, ¿no? Hoy en día pudiéramos decir que estamos viviendo un tiempo no tan diferente al tiempo de los apóstoles, al tiempo del concilio de Nicea. Fíjate cómo esto no ha cambiado tanto. Si hoy viniera Jesús a esta tierra y estuviera entre nosotros, probablemente Jesús le va a hacer esa pregunta a los cristianos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y wow, yo quisiera que cada uno de ustedes tome un segundo, unos segundos, para tratar de pensar: ¿qué contestarías tú? ¿Qué contestarías tú si Jesús hoy te pregunta: ¿tú quién dices que soy yo? Porque fíjate, hoy estamos viviendo un tiempo donde la iglesia cristiana es una iglesia completamente dividida, aunque no nos cueste trabajo reconocerlo. Es una iglesia dividida, separada. ¿Por qué? Porque existen muchas denominaciones diferentes que se separan y dividen por aspectos doctrinales, y no necesariamente todos tienen relación con la revelación de Jesús. Mas hoy la iglesia le ha dado más énfasis a la doctrina que a la revelación de quién es Jesús. Por eso cuando tú conoces personas cristianas en la calle y te presentas y dices: tú eres cristiano, yo soy cristiano, generalmente
la pregunta que se hace es: ¿cuál es tu doctrina? Fíjate, no te preguntan ¿quién dices tú que eres Jesús? ¿Cuál es la revelación que tú tienes de Jesús? Sino ¿cuál es tu doctrina? Entonces, ¿cómo hoy el enemigo nos ha distraído a los cristianos para que pongamos la mirada en las doctrinas y no en quién tenemos que ver al Señor Jesucristo, la revelación del Señor Jesucristo? Y debido a que nos hemos ido desviados hacia las doctrinas, por eso se habla de sanas doctrinas, se habla de doctrinas acá, de doctrinas de acuerdo a la denominación, de acuerdo, fíjate, hoy por ejemplo existen en la cristiandad movimientos que se dicen la sana doctrina es la doctrina de la Trinidad, basado en cierta manera en el concilio de Nicea, y si tú no confiesas esa sana doctrina eres del diablo, algunos te dicen. Otros te hablan de la doctrina del solo Jesús, otros te hablan de la doctrina como un Jesús creado, como un profeta, tremendo profeta, muy reconocido, pero no es Dios en sí. Y en fin, hay diferentes enfoques hoy en día dentro de la fe cristiana, y se puede decir, acerca de quién es Jesús. Pero fundamentalmente hay muchas divisiones acerca de muchas doctrinas. Incluso hay cristianos que se dividen porque yo no estoy de acuerdo en la pretribulación, en la posttribulación, en el arrebatamiento o incluso, fíjate, por ejemplo, en las manifestaciones del Espíritu Santo o no las manifestaciones del Espíritu Santo, o algunas iglesias cristianos predican un evangelio de prosperidad, otros un evangelio enfocado en la santidad, otros un evangelio legalista, otro el salvo siempre salvos, otros evangelios con énfasis en aspectos religiosos o legalistas. Y así vemos cómo lamentablemente hoy estamos viviendo un tiempo de mucha confusión, diría yo peor tal vez que el que se vivió en la época de los apóstoles, peor el que se vivió aún en el siglo III, en la época del concilio de Nicea. Así que estamos viviendo un tiempo muy difícil, y Jesús profetizó que en los postreros tiempos habrá muchos burladores, muchas falsas doctrinas, muchos falsos profetas, y que debamos tener mucho cuidado. Y ese es el tiempo que estamos viviendo, porque ya sabemos que el Señor viene pronto, ya estamos en tiempos finales. No se necesita ser muy espiritual para saber que estamos en los tiempos finales. Incluso hasta el mundo mismo, las personas sin Cristo reconocen y aceptan que el mundo está llegando a su tiempo final, la humanidad está llegando a su tiempo final. Por eso hay tanto énfasis y tanta ansiedad por explorar el espacio, a ver si de pronto tenemos la posibilidad de vivir en otro planeta, porque este mundo ya está llegando a su fin. Así que es clarísimo, no hay duda de que estamos en tiempos finales. Y Jesús dijo muy bien que en estos tiempos iba a haber mucha confusión, mucho engaño, más que en cualquier otro tiempo, porque además estamos viendo una época en que nosotros tenemos acceso a tanta información y podemos ser tan fácilmente engañados. Y hoy lamentablemente pudiéramos decir que hoy lamentablemente los cristianos en el mundo entero tienen bastante confusión acerca de realmente quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Y si hacemos esa pregunta hoy, y hiciéramos un examen a todos los cristianos del mundo y lo evaluáramos, probablemente nos sorprenderíamos de ver la ignorancia acerca de quién es Jesús, porque repito, hemos dado más énfasis en el conocimiento doctrinal y hemos perdido el énfasis acerca de quién es Jesús. Fíjate que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos que estaban con él, vivían con él, lo tocaban, lo veían físicamente, Pedro recibe la revelación del Padre de quién era Jesús. O sea que realmente para saber quién es Jesús no se trata de un conocimiento doctrinal como hoy en día se da el énfasis, sino que necesitamos revelación del Padre, para que el Padre Dios nos revele realmente quién es el Hijo de Dios, que tengamos esa revelación en el Espíritu. Ahora, obviamente que las Escrituras también nos dan
nos hablan de quién es Jesús, pero la Biblia, si la leemos sin el Espíritu o si la leemos sin revelación, también nos puede llevar a confusión. Por eso necesitamos el Espíritu, tener corazones puros, corazones dispuestos, estar limpios, para que podamos recibir la revelación de parte de Dios al leer las Escrituras. Cuando vamos al libro de los Efesios, por ejemplo, Pablo fue un hombre que trajo a la iglesia mucha revelación acerca de Jesús. Recordemos que aún los otros apóstoles tuvieron sus dificultades de ver claramente esa revelación. ¿Por qué? La tuvieron porque ellos vivieron con Jesús como hombre, y de pronto ese Jesús se les aparece en resurrección, y de pronto ese Jesús sube al cielo, y de pronto ese Jesús les dice que Él es Dios, y ellos sabían que era Dios, pero al mismo tiempo tenían un poco de falta de revelación. Por eso Dios llama a Saulo de Tarso, quien no había vivido con Jesús, sino que por el contrario perseguía a Jesús, porque tenía el concepto de Jesús, de que Jesús era un profeta falso y que estaba haciéndole daño a la religión judía. Entonces Saulo de Tarso, quien estaba en contra de Jesús, un día Jesús se le revela por revelación, no porque aprendió doctrina, sino que se le revela camino a Damasco, y en esa revelación Pablo vio a Jesús, y dice la Biblia que él cayó al suelo, quedó ciego, y lo primero que Saulo le dice a Jesús cuando lo vio fue: Señor, ¿qué quieres de mí? Y entonces Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate cómo ahí en ese instante Dios le da una revelación tremenda a Pablo de quién era él. Al empezar diciéndole: ¿por qué me persigues?, ya está diciéndole quién es Jesús. Fíjate, Pablo estaba persiguiendo a un grupo de cristianos locos, diría él, que una secta equivocada, y de repente Jesús se le revela, y él sabe que es Dios quien se le está revelando, porque lo pudo ver en espíritu. Cae al suelo, queda ciego, y lo primero que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que inmediatamente Saulo se le abrieron los ojos espirituales, no físicos, porque estaba ciego, y pudo ver que Jesús era la iglesia. Pudo ver que perseguir a la iglesia era perseguir a Jesús. Pudo ver que Jesús no es separable de la iglesia. Jesús no es diferente a su pueblo, a sus hijos. Entonces ahí Pablo comienza a ver una tremenda revelación acerca de quién es Jesús, y por eso inmediatamente Pablo le dice: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Lo reconoce como autoridad, se somete, se humilla a él. Por eso el libro de los Efesios nos dice en el capítulo 4, si no estoy mal, Efesios capítulo 4 nos dice, vamos a ver, vamos a buscarlo. Efesios capítulo 4 dice, versículo 12, dice, cuando en el versículo 11, Efesios capítulo 4 versículo 11, la Biblia dice que el Señor mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? No de la doctrina, sino del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empleas con astucia las artimañas del error. Entonces miremos cómo aquí Efesios, Pablo nos dice a través de esta carta, Dios nos dice a través de Pablo en esta carta por su espíritu, que el propósito de Dios es edificar su iglesia. O sea, todo lo que Dios quiere en esta vida, en esta humanidad, y por eso Él creó los cielos y la tierra, el universo, todo lo que hizo, es porque Dios se propuso edificar su iglesia. Y para edificar su iglesia Él necesitaba constituir a unas personas con dones especiales
para que estos dones especiales, que son los apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, perfeccionen a los santos, perfeccionen a los miembros del cuerpo de Cristo, para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio. La obra del ministerio. Hoy en día en muchos lugares cristianos se dice que el ministerio es de los pastores nomás, que son los pastores los que tienen un ministerio, pero que las ovejas no tienen ministerio. ¿Te das cuenta cómo sutilmente el diablo ha venido contaminando y contaminando para que perdamos la visión de quién es el Hijo de Dios? Aquí el Señor nos está diciendo que el ministerio, la obra del ministerio es una obra de todos los santos. O sea, tú eres llamado para una obra del ministerio. Tú tienes un ministerio, todos tenemos un ministerio, y los pastores y maestros simplemente tienen una función de perfeccionar a los santos, pero en realidad el ministerio es de toda la iglesia. Toda la iglesia tiene el ministerio de ¿qué? Dice aquí la obra, aquí dice aquí el Señor, la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo. Recuerda cuando Jesús se le revela a Pablo y le dice: ¿por qué me persigues? Le está diciendo a Pablo: yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy la iglesia soy yo, y yo soy la iglesia. Por lo tanto, aquí nos está diciendo a través de esta escritura que la obra del ministerio que tú tienes que llevar a cabo, cada uno de nosotros tenemos que llevar a cabo, es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y en qué consiste la edificación de ese cuerpo? Dice: hasta que todos, fíjate, no es individual, no dice hasta que tú llegues, hasta que cada uno de ustedes llegue, no, hasta que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, miremos cómo el propósito de Dios es edificarnos. Edificar la iglesia consiste hasta que todos juntamente lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, del Hijo de Dios, hasta llegar a esa plenitud, esa estatura del Hijo de Dios, para que no seamos desviados por doctrinas, por vientos de doctrinas, y que no seamos desviados y que seamos engañados, nos dice aquí Pablo. Dice, sino, el versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces fíjate cómo el evangelio tiene que ser y tiene que seguir siendo Cristo, la revelación de quién es el Hijo de Dios. Ese es el evangelio, en eso consiste la obra de Dios. El ministerio de Dios es ministrar cada miembro del cuerpo de Cristo, la vida del Señor, del Espíritu Santo, siendo ministrada a través de todos nosotros, para que juntos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces es muy importante que tengamos eso presente. Por ejemplo, ¿cuál fue el problema de Judas? Judas, el discípulo de Jesús. El Señor tenía sus discípulos, y de todos sus discípulos, de sus 12 discípulos, había uno llamado Judas. Y este Judas, todos sabemos que traicionó a Jesús, lo vendió, lo cambió por 30 monedas de plata. ¿Por qué Judas hizo eso? Pregunto, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Y la respuesta que podemos dar es porque Judas tenía un concepto equivocado de Jesús. A diferencia de los otros discípulos que fueron recibiendo la revelación de quién era Jesús, para Judas, Jesús, ¿quién era? Porque fíjate, para los judíos en esa época, ellos tenían la idea de que Jesús iba a venir un Mesías que iba a libertarnos del imperio romano, que los iba a hacer libres, que iba a ser un gran rey, que los iba a gobernar, que iba a traer prosperidad para ellos, todo ese tipo de cosas. Entonces
tenían un concepto equivocado del Mesías, y Judas tenía un concepto equivocado de Jesús. Judas pensó que ese Jesús era aquel Mesías que iba a ser un rey poderoso, que iba a libertar a su pueblo del imperio romano, y que iba a ser un rey poderoso y con mucho dinero y mucho poder. Por lo tanto, Judas dijo: yo me monto en ese barco. Ahí es como cuando uno tiene acceso a involucrarse a un partido político y a un candidato a la presidencia, y dice: este hombre puede llegar a ser presidente, pues yo voy a apoyarlo y voy a trabajar con él, porque me interesa, si llega a la presidencia, yo lograr poder, lograr dinero, lograr fama. Y eso fue probablemente lo que pasó por Judas, de que él esperaba en Jesús beneficios para él. Él estaba esperando en Jesús, y por eso él estuvo. Y fíjate cómo Judas era un hombre que idolatraba el dinero. Para él el dinero era lo más importante, el poder y el dinero era lo más importante, cosa que no es diferente hoy en día. Fíjate, hace poco se hizo un estudio en una universidad muy famosa aquí, que no quiero mencionarla, muy famosa en Estados Unidos, para evitar cosas, pero ese estudio dijo que evaluaron qué es lo que mayormente los varones en el mundo piensan, qué es lo que más pensamos los hombres. Y estamos hablando de hombres humanos sin Cristo, no estamos hablando de hombres espirituales, estamos hablando de hombres carnales. Y ese estudio arrojó: mira, lo que un hombre piensa todo el día es en tres cosas, mayormente: en dinero, trabajo, en poder y mujeres, sexo. Son las tres cosas que todo el día el hombre está pensando. Ahora, aquí hay muchos varones, y ustedes dirán, varones, si eso es verdad o no es verdad. Las mujeres saben eso. Tal vez, no sé si me imagino han hecho estudios de mujeres, pero posiblemente si lo hacen van a decir que lo que más piensa una mujer es en vanidades, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Pero el hombre piensa más en las mujeres, en el dinero y en el trabajo, y es lo que generalmente está todo el día un hombre pensando. Entonces Judas era un hombre, y él pensaba en dinero, en poder, no sé si mujeres, pero sí el dinero y poder. Por eso Judas se acercó a Jesús, porque quería tener los beneficios, pensando que Jesús era un rey. Sin embargo, un día Judas se dio cuenta, ya en la época de la Pascua, de que ese Jesús, ese líder que él estaba apoyando, él era el tesorero. Entonces dijo: yo como voy a encargarme de manejar las finanzas del ministerio de Jesús. Y dice la Biblia que él robaba. Fíjate cómo había tanta idolatría y tanto afán por dinero, que yo manejo la plata del ministerio de Jesús. Pero dice la Biblia que él poco a poco todo sustraía de lo que se echaba en la tesorería del ministerio de Jesús. Y eso está en Juan capítulo 12 versículo 6. Era ladrón, porque para él lo más importante era el dinero. Entonces él estaba ahí porque estaba buscando ver cómo se beneficiaba. Como hoy mucha gente puede acercarse a personas buscando su beneficio, a ver qué beneficios me trae. Y diríamos, en el mundo a veces escogemos los amigos también con esos criterios. Me gusta este amigo porque este amigo me puede dar beneficios, y si ese amigo ya no me da beneficios, pues ya no necesito ese amigo, ya me busco otro. Por ejemplo, a veces nos hacemos amigos de personas porque tienen dinero. Tienen dinero y me gastan y me invitan, y de pronto un día ese amigo se quebró y es pobre. Ya no es mi amigo, pues ya la verdad no me interesa mucho, me busco otro amigo, porque estamos buscando de alguna forma en nuestras relaciones buscar qué beneficio tenemos al relacionarnos con personas. Ese fue el caso de Judas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Judas se dio cuenta que Jesús iba a ser crucificado, era como un fracaso, ¿no? Pues, el líder que yo pensé que nos iba a libertar, lo van a matar. No, pues tremendo fracaso. Y entonces fue ahí cuando el diablo entró en Judas en la Pascua. Y Jesús le dijo, incluso Jesús les dice en Mateo capítulo 26 versículo 20, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 el día de la Pascua, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dice versículo 22,
Mateo capítulo 26, versículo 22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Fíjate que todos los discípulos de Jesús tuvieron dudas, se cuestionaron, tuvieron temor. ¿Será que yo soy el que te voy a entregar? Ahora, si hoy estuviera Jesús con nosotros aquí en este salón y Jesús nos hiciera la misma pregunta y nos dijera: mira, aquí hay uno o varios que me van a entregar, que me van a traicionar, pregunto, ¿tú tendrías la certeza de que tú no eres? ¿Tú nunca traicionarías a Jesús? ¿Tú nunca engañarías a Jesús? ¿Tú nunca te rebelarías contra Jesús? Y tal vez me atrevería a decir que la respuesta es no. Tal vez todos tendríamos nuestras dudas, porque en cierta manera todos de alguna manera le hemos fallado al Señor muchas veces, y porque somos conscientes de que nuestros corazones son traicioneros. En ocasiones a veces nos hemos avergonzado de Jesús, en ocasiones a veces nos hemos limitado, nos ha dado pena hablar del Señor, nos hemos traicionado al Señor. Y eso no fue la diferencia con los apóstoles. Los apóstoles todos tuvieron sus dudas. Sin embargo, cuando ellos preguntaron eso a Jesús, Jesús les contestó y les dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y el que metió la mano con él en el plato fue Judas. Y Judas, fíjate que Judas posiblemente en el día de la cena tenía Jesús a Juan, el apóstol Juan, a su lado, y posiblemente tenía a Judas al otro lado, porque digo yo, porque para meter la mano en el plato no podía estar muy lejos. Así que Judas se levantó y fue y vendió a Jesús por 30 monedas de plata y lo entregó. Entonces la pregunta es que nos hacemos es: wow, uno diría: tremendo Judas, qué mal hecho Judas, wow, qué horrible, qué demonio Judas. Sí, el diablo se le metió en Judas, pero la pregunta es hoy a nosotros, ¿cuántos de nosotros sabemos realmente quién es Jesús? ¿Qué esperas tú de Jesús? ¿Por qué estás en el Evangelio? ¿Por qué estás en la iglesia? Y hago esa pregunta porque hay muchos cristianos que están en el Evangelio porque de alguna manera están detrás de los panes y los peces. Muchos están en el Evangelio porque les han dicho: ven al Evangelio, métete con Dios, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar bendiciones terrenales. O algunos están porque tienen problemas de salud y les han dicho: ven a la iglesia, ven al Evangelio, porque Jesús te va a sanar, te puede sanar. O porque tienes problemas matrimoniales y ven a la iglesia, porque Jesús puede resolver tus problemas matrimoniales. Entonces hay muchas personas que han ido al Señor buscando un interés genuino, digamos, personal, un interés, buscando un beneficio, que Jesús sea un beneficio para nosotros. Entonces muchos están en las iglesias detrás de algún beneficio para que Dios en Jesucristo les dé un beneficio, para tener en quién confiar y en quién nos ayude. O algunos incluso están porque quieren su salvación, simplemente quieren. Por eso hay cristianos que dicen: a mí lo único que me interesa es mi salvación, ya lo demás, a mí qué me importa los demás. Hay muchos cristianos que pudieran estar en el Evangelio por motivos equivocados. Fíjate, al igual que Judas, en sus diferentes proporciones, y no estoy diciendo que seamos Judas, pero sí pudiera muchos cristianos estar detrás de Jesús por motivaciones equivocadas, y estas motivaciones equivocadas nos llevan a no ver realmente quién es Jesús. Por eso uno escucha decir de cristianos: fulano de tal fue cristiano por muchos años y ya se apartó.
ya se apartó, ya no, o tal persona está en la iglesia y ya no se reúne más en las iglesias, ya no volvió a la iglesia. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Posiblemente si tú escudriñas los corazones de esas personas vas a encontrar razones, justificaciones. No, pues que yo me desanimé del evangelio, me desanimé de Jesús, porque es que yo creí en Él, busqué de Él y esperaba en Él, y a la hora de la verdad yo no vi resultados, yo no vi bendiciones, yo no vi beneficios. A lo mejor no te dicen esa palabra, pero en el fondo es eso. O ya no me reúno más en la iglesia porque ¿para qué? Si todos son unos hipócritas, todos son unos hipócritas, y yo para ser uno más mejor no. Y todo el mundo tiene sus argumentos para apartarse. No todo el mundo, los que se apartan de la iglesia, apartarse de Jesús. Porque si nosotros podemos ver la revelación que vio Pablo de saber que Jesús es la iglesia, y yo me aparto de la iglesia, ¿de quién me estoy apartando? De Jesús. Pero hay que ver la revelación. Hay muchos cristianos que no han visto esa revelación. La mayoría de los cristianos, me atrevería yo a decir, que no han visto la revelación de que la iglesia es Jesús. Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la persona de Cristo. Entonces fíjate, por eso si vamos a Colosenses, y ya pues para terminar, Colosenses capítulo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, fíjate, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fíjate cómo Pablo le dice a la iglesia: yo tengo muchas luchas, y eso está en el versículo 1, para que sean consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien es en plural. Fíjate, el Padre y de Cristo no dice en quienes, sino como uno, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice el versículo 4: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice el versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿A quién hemos recibido? Al Señor Jesucristo. Si lo hemos recibido, ¿qué dice aquí? Andemos en Él, vivamos no con Él. Hoy todavía hay muchos cristianos que dicen: yo sigo a Jesús, yo ando con Jesús, y eso es una desviación de la revelación, una contaminación de la revelación, porque el evangelio no es caminar con Jesús ni seguir a Jesús, sino vivir en Cristo, estar en Él, andad en Él, lo cual es diferente. Él en nosotros, ese misterio. Dice el versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según las doctrinas, y no según tales otras doctrinas, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces vemos como aquí Pablo le dice otra vez a la iglesia: mira que nadie nos engañe, mira que nadie te engañe, para que no seas desviado de esta revelación de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Por eso 1:24, Colosenses 1:24, que dice: y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia.
25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es el misterio? Cristo en vosotros, en nosotros, no Cristo con nosotros, Cristo en nosotros, quiere decir dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Miremos cómo es muy importante que hoy los cristianos, la iglesia, pidamos revelación, porque estamos expuestos a tanta contaminación religiosa, doctrinal, en estos tiempos tan difíciles, que el objetivo del diablo es que tú y yo no veamos quién es realmente el Hijo de Dios, ni quién es Él en nosotros, ni cuál es el propósito de Él en nosotros, lo cual consiste en la edificación de su cuerpo, porque la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea, la persona, la iglesia toda conforma una persona, un nuevo hombre. Por eso la Biblia nos habla de que Dios está edificando un nuevo hombre según Dios, un nuevo hombre, un hombre gigante que es su iglesia, y ese hombre gigante es su novia. Ese hombre gigante es su esposa para la eternidad, somos nosotros, y ese hombre es Cristo en nosotros, formándose en nosotros, creciendo por su vida en nosotros, para que nosotros cada día crezcamos, no en un conocimiento doctrinal, que lo podemos tener, pero no es suficiente. Dios quiere que crezcamos en un conocimiento de vida, que sea la vida del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, creciendo dentro de nosotros, para que el corazón de Cristo sea nuestro corazón, para que nosotros veamos con los ojos de Cristo, pensemos con la mente de Cristo, hablemos con las palabras de Cristo, y que sea Él expresándose plenamente en nosotros, para que lleguemos a esa plenitud, a esa conformación, a esa meta, a ese propósito. Y para lograr ese propósito necesitamos llevar a cabo todos ese ministerio. Necesitamos ministrar a Jesús, necesitamos a través, y esto es otro tema que vamos a ampliar después, es la edificación del cuerpo de Cristo. Cómo se lleva a cabo en términos prácticos, y cómo Dios quiere que tú y yo funcionemos, y por qué ese misterio. Porque el misterio de Dios, el Padre, es la revelación de Cristo, y el misterio de Cristo es la revelación de la iglesia. Por lo tanto, hoy necesitamos volver a tener esa revelación que se ha de alguna forma perdido mucho en estos tiempos. No es necesario hacer un concilio de obispos o de pastores. Necesitamos ir a Dios, y que Dios sea revelándose a nosotros por su Espíritu Santo, conociendo al Hijo de Dios, que el Hijo de Dios se forme en nosotros, que el Hijo de Dios viva en nosotros, que se exprese en nosotros, y que fluya en nosotros, edificándonos en el amor, porque Dios es amor. Y si realmente, por eso dice la Biblia, si tú dices que amas a Dios, fíjate, si tú dices que me amas a mí, dice el Señor, y no puedes amar a tu hermano en la fe, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Porque si de verdad me amas, es porque me tienes, es porque tienes el amor mío. Porque nadie puede amar a Dios si no tenemos a Cristo. Nadie puede glorificar al Padre y no tiene al Hijo. Necesitamos tener el Espíritu de Dios, vivirlo, ser saturados de esa vida, para que esa vida se exprese naturalmente en nosotros. Ese amor de Cristo tiene que ser real en nosotros. Si yo digo amo a Dios, pero me molestan los hermanos,
me fastidian los hermanos, no me caen bien los hermanos, tengo mis preferencias con los hermanos, o de lejitos porque tal otra cosa, entonces dice Dios, eres un mentiroso, porque tus hermanos, la iglesia, soy yo, dice el Señor. Tú no puedes decir, me amas a mí y no me amas a mí en los hermanos, no me amas a mí en Cristo, porque si tú sabes que Cristo está en tus hermanos, no puedes rechazar a tu hermano, no puedes. Incluso esto es tan real, hermanos, yo no sé si tú lo has experimentado, pero yo he tenido momentos en mi vida en donde en la calle, a veces en medio del trabajo, me he encontrado con personas que no conozco, y al encontrarme con esa persona yo siento un amor especial hacia esa persona, y es algo extraño. ¿Por qué siento ese amor? Y de repente, hablando con la persona, me doy cuenta que esa persona es un hijo de Dios. Digo, wow, aleluya, Señor. Por eso siento ese amor hacia esa persona, porque el amor de Dios está en uno y ama a sus hijos, ama a Cristo, ama a la iglesia. Por eso Dios nos llama a vivir en amor y a crecer en amor para que se cumpla su propósito. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Oramos para que tengamos corazones puros, limpios, dispuestos, y que hoy, Señor, podamos ver más acerca de quién eres tú, Señor, de quién verdaderamente eres tú y por qué estamos aquí, por qué somos miembros de tu iglesia y para qué, Señor, cuál es el propósito para el cual tú nos has llamado. Oramos para que seas tú quitando todas vendas de los ojos de tu iglesia y que podamos salir de toda contaminación doctrinal.